¿Hicieron una planificación de este año ya o no? ¿Tienen un proyecto en su corazón? ¿Hay un anhelo que sigue el año 2013? Esta palabra la conocen los jóvenes. Yo la vi previamente al grupo joven. ¿Tienen un proyecto en su corazón? ¿Tienen un anhelo? ¿Algo que quieren que se cumpla en el 2013? Ya, bien. No es malo, es bueno ser previsor, es parte de la disciplina. Ese proyecto ¿lo pusieron delante del Señor? ¿Lo pusieron delante del Señor? Ya, conténtense cada uno a sí mismo, en su fuero íntimo de que hacerlo. Pusieron delante del Señor, ¿no? Si no es así, póngalo delante del Señor. Ese proyecto es acerca de tu vida espiritual. Ese proyecto que tienes para este año, háganse la pregunta. ¿Ese anhelo es material? ¿Es algo material que ustedes quieren? ¿Un upgrade? ¿Arreglar la casa? No sé, ¿cambiarse de trabajo? ¿Comprarse eso que anhelan comprarse de tanto tiempo y este año a lo mejor se va a dar la oportunidad de hacerlo? Yo tengo un anhelo hacia, en todo caso. Yo tengo un anhelo. ¿Y está en manos del Señor? No. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros forjemos proyectos y los pongamos delante de Él y le preguntemos si está en su corazón, o oremos a Él, clamemos pidiendo por ello. Eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? No estoy de acuerdo. Generalmente nosotros decimos, este anhelo que tengo en el corazón lo voy a poner delante del Señor, para que el Señor obre sobre esto voy a orar sin cesar por esto, para que el Señor se manifieste y se cumpla. Entonces cuando se cumple, nosotros decimos, gracias a Dios se cumplió. Y si no se cumple, no decimos gracias a Dios no se cumplió. Revisemos algunos aspectos fundamentales de nuestra vida como hijos de Dios, como personas en Cristo. Nuestra primera responsabilidad es vivir bajo la disciplina de Dios como hijos. Debemos ser formados como hijos. Cuando recibimos a Cristo, Él comenzó una obra en nuestra vida y comenzamos a ser formados como hijos, igual como nosotros formamos a nuestros propios hijos, ¿cierto? Los que tenemos hijos. Debemos hacerlo. Hebreos 12, 5 y 6 dice algo al respecto. Debemos tener un compromiso total con el Señor. Eso es parte de otra parte de nuestra responsabilidad. Siendo siempre fieles. Hebreos 13, 14 y 15. Veamos si es cierto lo que estoy diciendo. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Siendo siempre fieles al Señor. Debemos vivir en unidad, amándonos con amor fraternal. Esto es directamente un mandamiento, de hecho, ¿cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos andar en el Espíritu, dejando que las virtudes que hay dentro de nosotros, el carácter de Cristo, digámoslo, se expresen, se liberen, sean visibles. Pero
tanto, ¿cuál es nuestra primera responsabilidad como hijos? Santificarnos, ser santos. Todo lo que mencioné yo en este inicio son características de quien sea santificado para el Señor, de quien se ha apartado de la vida que llevaba, se ha apartado del mundo, se ha apartado del estilo de vida de la sociedad, ¿cierto?, para ser sujeto a Dios como hijos. Hemos sido adoptados hijos suyos, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿por qué partimos por los pies siempre cuando hacemos algún proyecto? Fíjense, tenemos el privilegio de haber pasado a formar parte de la familia de Dios, siendo hermanos y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es lo que dice la palabra. Somos coherederos con Cristo. Ahora, nosotros suponemos que Dios no sabe cuáles son nuestras necesidades, no sabe qué es lo que necesitamos, no sabe qué es lo que anhelamos en nuestro corazón. Por supuesto, Dios lo sabe antes de que nosotros lo pensemos o lo mencionemos. Seguramente Dios, en su infinita capacidad, debe decir: pucha, mañana a Víctor Hugo se le va a poner entre ceja y ceja esto, ya lo doy por descontado. Y el día siguiente yo me levanto y digo: chuta, podría pasar esto en mi vida, Señor, manifiéstate en esto en mi vida. ¿Es eso lo que quiere el Señor, la forma en que vivamos? ¿O no será que el Señor prefiere que cumplamos con los requisitos previos que son básicos y fundamentales antes? ¿Cuál es, por ejemplo, que es de lo que quiero hablar esta mañana? Santificarnos. En Mateo, en el capítulo 6, cuando Jesucristo habla acerca del afán y la ansiedad, les dice, le explica a la gente que Dios conoce sus necesidades, tiene perfectamente claro de qué es lo que carecemos y qué es lo que necesitamos. Pero Él les dice, ¿qué es lo que les dice? Más buscad primeramente perfecto. ¿Por qué partimos por las añadiduras siempre? Lo que estoy haciendo es invitarte a que esa planificación que hiciste este año, con esos anhelos que tenías, mejor lo dejes de lado. Y mejor, ¿por qué no nos abocamos a santificarnos mejor este año? Si total, todo lo demás que nosotros necesitamos son las añadiduras. Dios tiene perfectamente claro todo eso que tú quieres. El anhelo que está en tu corazón, el Señor lo tiene claro. Y te voy a decir algo más, y a lo mejor esta parte no les va a gustar tanto. A veces anhelamos cosas que no necesitamos. Nosotros creemos que las necesitamos, pero el Señor lo sabe mejor que nosotros. Y el Señor dirá, la verdad es que este hijo amado, esta hija amada mía, esto que tiene en su corazón no lo necesita.
Más aún, de pronto el Señor dice, esto que anhela en su corazón, más bien le va a hacer daño. Y eso nosotros no lo manejamos, definitivamente. A veces nosotros decimos, a veces no nos damos cuenta, hay cosas que evidentemente sabemos que nos van a hacer daño. Por ejemplo, no sé, podemos presuponer de que si de pronto gano una tremenda suma de dinero, ese cambio tan brutal en mi poder adquisitivo va a terminar por hacerme daño, ¿cierto? Nosotros podemos anticiparlo eso, ¿no? Si me gano el loto solo, acumulado como varios 5.000 millones de pesos en el bolsillo, de un día a otro. Lo más probable es que me vuelva loco. 500 millones de pesos de diezmo, no es malo. Probablemente no pagaría el diezmo. Sí, pero eso suele suceder. Ya, eso lo podemos anticipar. Pero también hay otros anhelos, tenemos otros proyectos que nosotros los estimamos buenos. Esta decisión que yo estoy tomando es buena. Por lo tanto, yo lo voy a poner delante del Señor. Pero el Señor, que sabe, es más sabio que nosotros, dice, en realidad esto va a terminar por hacerle daño a este hermano. Va a terminar por hacerle daño a él y a su familia. No sé. Por tanto, yo quiero hacer un paralelo. Esto me gusta mucho hacer este paralelo aquí. Piensen en sus propios hijos. Muchas veces los hijos, muchas veces mis hijos quieren cosas que yo sé que les van a hacer daño, por lo tanto no puedo proporcionárselas, ¿cierto? Pero sobre todo cuando son más pequeños, en la comparación respecto a sus niños pequeños, pónganse ustedes en el caso de que llevan muy poco tiempo en el Señor, por ejemplo. Son niños espirituales, son adolescentes espirituales. A los niños hay cosas que uno no les puede explicar que les van a hacer daño porque los niños no lo van a entender. ¿Cómo le explico a mi hijo que esto que él me está pidiendo le va a hacer daño? Por lo tanto, yo no puedo proporcionárselo por ningún motivo. Y él piensa que yo soy malo, piensa que soy mala onda, que soy mala persona, Pero claro, no puedo proporcionárselo, ni tampoco puedo explicarle porque es muy pequeño. Dios sabe que hay cosas que nos van a hacer daño, por lo tanto no puede proporcionárnoslas, no lo va a hacer. Y nosotros somos muy inmaduros espiritualmente para entenderlo de repente, ¿cierto? ¿Cierto que sucede? Y nosotros nos quebramos la cabeza pensando, ¿pero por qué esto no sucede? ¿Por qué el Señor no ha obrado sobre esto? ¿Por qué el Señor no se ha manifestado en esto? Porque a veces tenemos proyectos, tenemos petitorios, tenemos pliegos de peticiones para el Señor que no es posible cumplirlo, no estamos en condiciones. Hay cosas, con el dolor de su corazón, les voy a decir incluso que el Señor no se lo va a proporcionar nunca. Perdón, me incluyo. Hay cosas que no nos las va a proporcionar nunca. Por lo tanto, se fijan que es complejo cuando uno pretende como transar con el Señor, o uno dice, por ejemplo, a veces me voy a portar bien para que esto se cumpla en mi vida. El Señor me va a bendecir por mi sujeción, ¿cierto? El Señor se va a manifestar porque yo he sido disciplinado. ¿Ustedes creen que nosotros nos ganamos lo que el Señor nos da? ¿Ustedes creen que nosotros podríamos hacer algo que nos hiciera merecedores de algo? ¿Que nos hiciera merecedores de que Él nos bendijera?
yo me merezco que el Señor me bendiga porque todo este año me he portado bien. Es como que estuviera hablando del viejito vascuero. Volvamos al ejemplo de los hijos. ¿Acaso ustedes le compran cosas a sus hijos o les regalan algo que ellos quieren de pronto porque ellos se lo ganaron? ¿Porque hicieron méritos para ganárselo? Bueno, a veces lo hacemos, pero eso es parte de nuestra imperfección, no es porque esté bien. Pero la mayoría de las veces yo les compro cosas a mis hijos porque los amo. Y yo quiero hacerles un cariño. Yo quiero regalonearlos con eso. Con cosas que evidentemente yo sé que ellos van a administrar correctamente, que no les va a hacer daño. Entonces yo digo, esto yo sé que les va a gustar y además les va a servir. Se los regalo. Y ellos son felices, pero porque los amo, no porque hayan hecho mérito, no porque se lo hayan ganado. Pero se fijan que el punto es que, en lo que estoy diciendo, el punto es que si yo veo que en mis hijos está faltando algo fundamental para que yo pueda regalonearlos de esa forma, sencillamente no puedo permitirles eso que ellos anhelan. Si Dios ve en nosotros que está faltando algo fundamental, que es condición sine qua non para lo otro, Dios no lo va a hacer. ¿Me van entendiendo la idea? Está claro que no somos merecedores de nada. Está claro que no hacemos tratos con el Señor. Señor, yo voy a hacer esto este año y tú me vas a cumplir con esto. Yo conozco un hermano que estuvo muchos años aquí, está en otra comunidad, que me decía, yo cuando conocí al Señor, una hermana tenía muy buena situación. Yo cuando conocí al Señor, me complicaba el tema del diezmo. Y yo hacía negocios con el Señor. El Señor se reveló en mi vida. Entonces, como el Señor ya se había revelado, yo tenía conciencia del señorío de Cristo sobre mi vida. Pero yo decía, Señor, si este negocio que estamos persiguiendo se cumple, yo voy a diezmar el 15%, el 20%. Y él me contaba, nunca se cumplieron los contratos, nunca tuve éxito en los contratos que yo había persiguiendo, hasta que un día el Señor se reveló en mi vida y me dijo, no, cumple tú primero con lo que hay, porque es tu obligación, primero, y yo veré después. Cumple tú primero con lo que es tu obligación, porque no es una gracia, es una obligación, y yo veré después. Igual fue bendecido después en el tiempo, innumerables veces. Pero a veces nosotros tenemos esa actitud de como querer hacer negocios con el Señor. Pero nosotros descuidamos muchas veces que hay un proceso previo que es más importante que eso que nosotros estamos persiguiendo. Nosotros somos como los niños a veces. Tenemos un anhelo y vamos detrás de ese anhelo y nos da con esa cuestión y vamos dejando todas las demás cosas de lado porque vamos detrás de eso. Yo lo digo por experiencia propia. Hay cosas de repente que a mí se me ponen entre ceja y ceja. Hay cosas que quiero así y busco la forma de obtenerlo y busco por aquí, por allá, cuando son cosas materiales, por ejemplo, y veo forma de financiarme. Y trato de convencer a la llave de que ¿por qué no que hagamos inversión? Por ejemplo. Y poco bueno que me presente un proyecto así para que el autor me diga, sí, en realidad. Uno se pone como niño. Pero en ellos, justamente como niños, debemos ser formados y partir por lo básico. ¿Qué es lo básico? Santificarnos. Que ese sea el primer anhelo este año. Circunscribamos esta conversación a este año nomás, hacer cosas concretas. ¿Por qué no nos abocamos este año mejor en vez de
pelar tanto rodillas y la frente incluso, porque algunos hermanos se han tirado hasta el suelo así, se han postrado orando por eso que están. Dejemos de pelar las rodillas y la frente por ese anhelo que tenemos concreto hacia ese proyecto que está en nuestro corazón y nos abocamos a santificarnos. Saben que en ello va a haber mayor bendición que en cualquier otra dádiva, cualquier otro regalo, cualquier otro proyecto, cualquier otra cosa que el Señor nos permita. ¿Saben por qué? Porque de partida el santificarnos va a traer además revelación a nosotros de muchas cosas que a lo mejor no teníamos claras. Y entre esas, a lo mejor ese proyecto que teníamos, eso que queríamos para este año, nos vamos a dar cuenta que no lo necesitábamos. Vamos a dar cuenta que a lo mejor nos va a hacer daño más que un beneficio. A lo mejor ahí vamos a entender. ¿No les parece que es más rico así tener el conocimiento de las cosas y entender que ir a ciegas, así, a tientas? Yo quiero esto, voy detrás de esto, quiero esto, quiero llegar. ¿Por qué no llego? ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué no puedo llegar? Entonces nos quebramos la cabeza tratando de llegar. Pero es mejor santificarse. Es mejor ser como niños disciplinados delante del Señor. Disciplinarnos. Y el Señor se va a ir revelando a nuestra vida y nos va a bendecir enseñándonos, mostrándonos qué es prioritario para nosotros y qué no lo es. Para este año el Señor te va a mostrar: esto es bueno, esto no es bueno, esto se va, por lo tanto esto se va a cumplir o se va a ir cumpliendo, y esto definitivamente, ¿sabes qué? Yo creo que mejor no se cumpla para tu vida. Yo creo que eso es mejor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Santifiquémonos. Santificarse es apartarse. ¿Apartarse para qué? Apartémonos para el Señor, apartémonos para la obra. Apartémonos del mundo, apartémonos de la sociedad, de la vorágine de la sociedad en que estamos sumergidos, porque lamentablemente estamos insertos dentro de la sociedad. Y digo lamentablemente porque por eso queremos tener más plata, por eso queremos tener fama, por eso queremos crecer profesionalmente para ser más reconocidos. Porque estamos insertos. Pero este año nos vamos a abocar a santificarnos mejor. ¿Y cómo parte la santificación? Andando en luz. Andando en luz. Estuvo hace un tiempo atrás, bueno, el año pasado, estuvo Ángel Negro, un tremendo hombre de Dios. Yo lo quiero honrar esta mañana. Y él compartió acerca de que se reveló Cristo en nuestra vida y hubo conciencia de pecado. Y hubo arrepentimiento. Entonces dice: ¿por qué estamos estancados muchos de nosotros todavía si el Señor ya se reveló en nuestra vida? Ya está. Como dicen los argentinos, ¿cierto? Trajo palabras, todavía se reveló, entonces ya está. Está todo dado, está todo. Yo tuve revelación de pecado. ¿Te arrepentiste? Sí, me arrepentí, lloré. ¿Confesaste tu pecado? Confesé mi pecado. ¿Y seguiste pecando? Sí, sabéis que he vuelto sobre lo mismo. ¿Y dónde está el arrepentimiento?
¿Cómo seguiste pecando? Sí, que somos tan débiles. Sí, es cierto, somos débiles. Y él sí, cada vez que vuelvan pidiendo perdón y que confiesen, no, el Señor te va a perdonar. Pero el tema, ¿qué es lo que le dijo Jesucristo a la mujer adúltera? La perdonó, ¿no es cierto? La perdonó. ¿Dónde están los que te juzgaban? No, se fueron todos porque estaban todos en pecado, así que ninguno tenía autoridad moral ni espiritual para juzgarme. ¿Cierto? Quedó perfectamente claro. Sucede, respecto a nuestras vidas también sucede. Entonces Jesucristo viene y nos perdona, ¿cierto? Porque confesamos nuestro... Y nos dice, ve en paz, ¿cierto? ¿Y qué más nos dice? Y no peques más. Entonces, alguien decía, ¿en qué nos quedamos pegados? Arrepentimiento es cambio de actitud. Y cuando nosotros aprendimos que pecábamos y que insistíamos sobre lo mismo y nos dábamos cuenta así, nos dolía el corazón y nos poníamos a llorar y nos sentíamos tan culpables, ¿cómo se llama eso? Remordimiento. No confundir, por favor. Estoy súper arrepentido, o sea, hasta las lágrimas. Ya, eso está bien al principio, está bien para comenzar. Es bueno que lloremos de repente. Los hombres también, no es mariquita uno porque llora. No tiene que jugar uno al duro. Así. El Señor viene en todo caso y quebranta a cualquiera. Hasta Clint Eastwood lo quebrantó alguna vez. Hacer a duro. A Bruce Willis. Se manifestó el Señor en su vida así. A echar una risa. Y se quebrantaba. Pero eso es remordimiento. No nos sirve para nada. Para el efecto, no tiene ningún efecto práctico. Lo que el Señor quiere es arrepentimiento. Y Ángel hizo tanto hincapié sobre eso. ¿Por qué la iglesia en grandes porcentajes la iglesia está estancada? Porque no hubo arrepentimiento verdadero. Te bautizaste, confesaste tus pecados, te arrepentiste de todo lo que has hecho, te bautizaste, te entregaste al Señor y seguimos de nuevo sobre lo mismo. Y eso es porque no nos santificamos. Y eso es porque no nos santificamos todos los días. Porque no nos abocamos todos los días. Estamos más preocupados de aquello que queremos. Estamos hasta aquí, febrero, ¿cierto? 17 de febrero. Seguimos más preocupados del proyecto que tenemos para este 2013, ese anhelo que tenemos para el 2013, que de santificarnos. Para que nuestro espíritu esté en las condiciones adecuadas para que el Señor obre en nosotros. Y, entre otras cosas, cumpla el anhelo de nuestro corazón. Porque eso está dentro del plano de las añadiduras. Jesucristo les estaba hablando fundamentalmente de la comida, del vestido, pero agreguen todos los demás añadiduras, agreguen todo lo demás. Si el Señor nos ama y nos quiere regalonear igual como nosotros regaloneamos a nuestros hijos, Dios es nuestro Padre y actúa como Padre igual como nosotros con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces Él espera. ¿Qué es lo que más anhelas de tus hijos? Que lleguen a un día que sean adultos y que sean grandes profesionales y que tengan un auto 0 kilómetros en la puerta y una casa preciosa en un barrio exclusivo. No es malo, pero ese no es el propósito. No me interesa. Por último, antes que eso, y tampoco esto debería ser la prioridad, pero antes que eso yo quiero que mis hijos sean felices. Ahora, en la sociedad actual hay muchas definiciones de felicidad, pero nosotros queremos que nuestros hijos sean felices teniendo una vida espiritual plena. Todo lo demás va a venir por añadidura. Es que teniendo una vida espiritual plena, a mi hijo entonces después le va a dar lo mismo si tiene un auto 0 kilómetros en la puerta, si tiene una casa preciosa, si tiene una situación económica envidiable, le va a dar lo mismo. El anhelo de mi hijo
Y Él lo ha manifestado, eso me llena tanto de gozo, el corazón. Él ha manifestado que Él quiere formar una familia, buscar una buena esposa, así como es la mamá, dice, y tener hijos también y vivir de acuerdo a lo que el Señor espera de Él. Y yo creo que es porque Él ha visto en su casa que nosotros, a pesar de que no tenemos todo lo que materialmente quisiéramos, a lo mejor, somos felices. Yo me declaro feliz siempre. En todas partes donde me preguntan, en largos debates que he tenido a veces acerca del propósito de la vida, de la finalidad de la vida y todas esas cosas, yo siempre me declaro un hombre feliz por sobre todo. Aunque de repente hayamos estado complicados en esto, en lo otro, falte esto, falte lo otro y todo, pero yo siempre digo, Cristo está en mí, Cristo está en mi corazón. Y la verdad es que si me refiero a cosas materiales así tangibles, para mí mi felicidad consiste en estar con la llave y los niños. Si así me quedo en la cuneta, me quedo sentado en la cuneta sin ni uno en el bolsillo, mi felicidad va a seguir residiendo en que estemos los cuatro juntos. Pero es porque el Señor está con nosotros. Si no estuviera Cristo, tampoco me serviría de nada que estuviéramos todos juntos. Porque nuestra familia no estaría fundada sobre la base sólida que es Cristo. Por lo tanto, hermanos, este 2013 aboquémonos a santificarnos, a vivir en luz, para que la luz de Cristo alumbre nuestro entendimiento. La luz es un elemento visual con que identificamos a Dios, ¿cierto? Dios es la luz de nuestra vida. Cristo mismo se identificó a sí mismo también como la luz. Vivir en luz. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A ser la luz del mundo. Porque somos portadores de Cristo, quien es la luz. Y que es el reflejo de la gloria de el Padre. Todo está relacionado. Primera de Juan 1, 5 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos, fíjense en esto que está, esto ya ahora es aplicado a nosotros. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la función de la luz? Eliminar la oscuridad. ¿Por qué ni todos nos vemos unos a otros? Porque está prendida la luz. Si estuviera la luz apagada, no nos veríamos. En este caso, nos veríamos no claramente, porque está ahí, pero si cerramos todo, ponemos cortina, no veríamos ni jota. La finalidad de la luz es poner de relieve todas las cosas. Cuando la luz pone de relieve todas las cosas, podemos tomar determinaciones y decisiones, podemos formarnos una opinión, podemos tomar acción, pero cuando no hay luz, ¿qué sucede? Andamos a tientas, ¿cierto? Andamos a tientas como los ciegos.
que necesitan que alguien los lleve. Hay ciegos en todo caso que son mucho más dinámicos que uno va a andar por la calle. A lo mejor lo que quiere el Señor. Entonces, respecto a nosotros, si no vivimos en luz, si nuestra vida no está en luz, todo lo que nos está haciendo un lastre o nos está haciendo daño, o nos es una carga, o incluso le está haciendo daño a otros, no puede ser intervenido. No puedo intervenir en eso, no puedo tomar acción sobre esa situación que estás viviendo, porque lo tienes oculto, estás en tinieblas, tienes todo eso en la oscuridad guardado así para ti, para mí. No puedo terminar, si bien vuelvo un poco atrás a lo que nos enseñaba Ángel Negro. Yo siento que me arrepentí, pero vuelvo una y otra vez sobre lo mismo. Y eso es porque no ando en luz. Porque eso, de lo que en algún momento me arrepentí, sigue ahí. Y yo lo tengo guardado todavía. Y está oculto por la oscuridad. Cuando yo lo ponga en luz, entonces recién me voy a poder liberar de ello. Porque recién los hermanos nos necesitamos fervientemente unos a otros hermanos. Recién los hermanos van a poder obrar, van a poder interceder por mí. Recién el pecado que mora en mí va a ser puesto en luz, va a ser denunciado. Todos van a poder verlo, van a poder apreciarlo. Entonces ya va a perder todo su poder sobre mí. Ya no va a tener ni un brillo. Ya no tiene ni un brillo, ya no es presa mía esta persona, porque esto que estaba aquí, que era para los dos nomás, así, entre el pecado y yo. Esto así guardadito a mí, que no lo sepa nadie. Ahora lo sabe todo el mundo, ya no tiene ni un brillo, ya no puedo dominar a esta persona, ya no puedo controlarla. Porque es del dominio de todos. Y estos cristianos, así como son por la miércoles, dirá Satanás, que se salvan entre ellos, están intercediendo por este hermano y sospecho, no sé por qué sospecho, que no va a volver a pecar. Pero es porque, ¿cuál es la clave? Poner en luz. Y la función de la luz es revelarnos las verdades de Dios y poner de manifiesto nuestra vida. Nos son reveladas las verdades de Dios y a la luz de esas verdades de Dios aparejamos nuestra vida con ello y decimos: aquí esto está sobrando, esto está faltando, esto no está de acuerdo a las verdades de Dios, esto sí está de acuerdo, que bueno, me alegro de descubrirlo, pero las cosas tienen que estar en luz. Evidentemente siempre lo que está en tinieblas, lo que no está en oscuridad es malo, lo que está en oscuridad es malo. Y siempre lo tenemos guardado, ¿cierto? El pecado tiene poder sobre nosotros porque nos avergüenza. Nos da vergüenza poner en luz ciertas cosas, ¿cierto? Hay cosas que son más fáciles de poner en luz. Hermanos, hay que tengo súper mal genio. Me cuesta tanto manejar ese tema, tengo problemas con facilidad, me salto con facilidad, salto al tiro. Y he luchado mucho por esto, yo quiero que intercedan por mí, yo quiero poner aquí delante de ustedes con luz, los hermanos ahora, pero hay otro hermano, hay otra hermana que dice: hermano, yo soy pedófilo. Incluso ahora yo lo comenté como ejemplo y me doy cuenta en sus caras que muchos dijeron, y estamos
Y lo estoy planteando así como un ejemplo. Pero eso cuesta mucho más que lo otro, ¿no? Cuesta más, ¿no? Igual es pecado. Hermanos, olvídense que hay categorías de pecado, ¿eh? Dicho sea de paso. Hay distintas formas de pecado, pero no distintas categorías. Es tan pecador un mentiroso como un asesino. Entonces, pero hay formas de pecado que nos cuestan más. Y esas son las que nos tienen más atrapados. Yo estoy seguro, porque a mí también me ha pasado, que ustedes tienen o han tenido una serie de pecadillos, por ahí decir, en su corazón. Y los categorizaron. Y los más sencillos, entre comillas, los confesaron. Y los más complicados, se los guardaron. Y esas cosas son las que finalmente se van enquistando en el tiempo y no nos permiten obrar en santidad. Eso es lo que no nos permite ser santos. ¿Por qué me cuesta hacer? ¿Por qué me cuesta tanto estar apartado de Cristo? Y no distraerme en todas estas otras cosas. Es porque estás atrapado. Hay un lastre. Y esa falta, ese pecado que tú tienes guardado en tu corazón, te hace su esclavo, te hizo su esclavo. Y te avergüenza. Es complicado el tema del pecado. ¿Se han fijado que hay formas de pecado que son, por ejemplo, malos hábitos? Hay pecados que de hecho que nos agradan. Hay cosas en las que la gente insiste sobre lo mismo una y otra vez porque los tiene atrapados el gusto por esa forma de pecado. Entonces cada vez que vuelven con la práctica sienten el gusto en el momento, pero inmediatamente después que sucede viene la culpa. Porque así Satanás, así como te invita, vamos. Después cuando ya una vez que se consumó te dice, ¿viste? ¿Cierto? ¿Por qué no descansamos de eso entonces? Este año 2013, hermanos, ¿por qué no descansamos de eso? Y nos libramos de todo eso para comenzar a ser realmente santos, a estar realmente santificados. Revisemos las áreas más críticas de nuestra vida. Yo los invito a que hagamos una introspección y revisemos las áreas más críticas de nuestra vida. Todos tenemos un área en que somos más débiles, algo que nos tiene más complicado. Las finanzas, la plata es un tema. La plata es un tema. A veces nosotros decimos yo no soy pecador porque hablando de plata, por ejemplo, yo no soy ladrón. Claro, probablemente tu actividad no es la de dedicarte a desvalijar casas o carterear en el metro o viajar por el mundo pegando lanzazos como hacen los delincuentes internacionales, por ejemplo, ¿cierto? Esa no es mi actividad. Sí, pero cuando tienes oportunidad compras sin boleta, por ejemplo. Buena. Una vez en mi negocio me faltaba IVA. ¿Han escuchado ese término, no? Me falta IVA y compro. Yo soy negado en todo caso en cosas de contabilidad, nunca he entendido también una cabalidad que se... Pero compran o venden IVA, sabéis que tengo mucho IVA, ¿necesitáis?
Yo he escuchado eso, porque yo trabajé alguna vez en negocios, en tiendas y no, y escuchaba a veces que el dueño hablaba con el de la tienda del lado y le decía, pero tú hablas con esas personas y tú le dices, ¿sabes qué? Tú eres un ladrón. Y dice, oh, pero ¿cómo me dice eso? No soy ladrón. Sí, eres ladrón. Cuando compras sin boleta, eres ladrón. Cuando vendes IVA, cuando compras IVA, eres un ladrón. Esa es la verdad. Son sutilezas. Son sutilezas. Las finanzas, las mentiras, es otro tema. Mentimos, no, yo no soy mentiroso. Cuando sucedió este hecho súper complicado en la oficina o en tu casa o en el colegio, contaste toda la verdad, hay una parte que me la guardé. Mentiste. Esto que me estás contando es verdad, ¿sí? Con todo eso, con todo ese adorno y esa parafernalia que tienes, de verdad. Pues, no, la verdad es que lo adorné un poco. Pero no estaba mintiendo, es verdad. Mentiste, porque la exageración también es mentira. El omitir parte de la verdad también es mentir. Son detalles. Yo estoy poniendo ejemplos, a lo mejor con esto yo puedo ayudar a alguien que hay conceptos que no tiene claros y lo estoy ayudando a simplificarse. Esos conceptos yo en alguna etapa de mi vida no los tenía claros. Lo que pasa es que la sociedad misma es relativa, es bastante relativa respecto a ese hecho, respecto al cumplimiento de la ley. La ley dice, si hay alguien aquí que es abogado o que tiene más conocimiento que yo del tema, me va a perdonar si soy inexacto en algo, pero la ley dice, me es lícito todo lo que no está expresamente prohibido. Eso es lo que dice, no sé si el Código Penal o el Código Civil. Dice en una parte, está permitido todo lo que no está expresamente prohibido en este código. ¿Me entienden? Entonces, lo correcto se remite a solo un tecnicismo. Por eso que hay tantas empresas y hay tantas personas particulares que viven justo en el límite de la ley y cometiendo los más atroces atropellos van por la vida. No voy a nombrar empresas porque aquí hay muchas personas que trabajan pero por ejemplo del rubro de la salud, del rubro de la prevención, ¿no? Las empresas viven en el margen de lo legal porque la ley lo permite. No estoy cometiendo un delito, pero estás pasando a llevar flagrantemente los intereses de tus propios clientes. Te aprovechas de las personas, ¿cierto? Eso es una parte del relativismo en que vivimos dentro de la sociedad. Entonces, después nosotros nos preguntamos ¿por qué me cuesta tanto deshacerme de esta interpretación que yo hago del pecado y esta interpretación que yo hago de lo que es la mentira, de lo que es la correcta administración de las finanzas, de lo que es el tener una correcta relación de pareja? Porque vivimos en una sociedad donde ahora todo es relativo. Entonces, que incluso la ley relativice ciertas cosas, yo diría que ya es como demasiado. Hermanos, todo debe ser puesto en luz. Incluso esas sutilezas que yo les estoy comentando. Y se las comento justamente para que no nos guardemos nada.
no nos guardemos nada. Hay cosas que nosotros internalicemos, por favor, ese hecho fundamental de que no existen categorías de pecado. Si hay algo en tu corazón que no está bien, que no es correcto, ponlo en luz para que verdaderamente seamos santificados. No hay... Porque tú dices ya todo como lo más, no, lo más grande que yo hacía, que tenía, yo ya lo confesé, yo ya me libré de todo eso, yo ya dejé todas esas malas prácticas que tenía. Sí, correcto, es verdad, te felicito por ello. A mí me sucedió cuando yo conocí a Cristo. Dejé cosas así que yo consideraba que no las iba a poder dejar con facilidad. El Señor obró en mi vida y me libró del todo lo más grueso. Pero igual yo me fui quedando en el tiempo con cosas que no estimaba tan serias. Y esas cosas chiquititas se van reagrupando y en la medida que permanecen más tiempo, mientras más tiempo duran, más grande la fortaleza que van formando en tu corazón. Por lo tanto, en el tiempo más te cuesta deshacerte de ellas. Hágalo. A medida que vayan identificando, les voy a hacer una pregunta. Ya voy a lidiar. ¿Cuándo fue la última vez que se confesaron? Así, hablemos de cosas prácticas. Este año 2013 nos vamos a poner una meta. Vamos a llegar al 2013, a final del 2013, santificados. Y cuando estemos el 31 de diciembre destapando la botella de champaña y todo, nos vamos a preguntar, ¿eres santo, no? Sí, soy santo. Pero es verdad lo que me estáis diciendo. No es verdad, hermano. Como soy santo ahora, debo confesarte que no he sido santo. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? Piénsenlo. Espero que se confesó así de verdad, la dura. Te confesaste antes de tomar la Santa Cena, ¿cierto? ¿Cierto que se confiesa así antes de tomar la Santa Cena? Y confiesas como lo más grueso. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu discipulador, por ejemplo? Con tu coyuntura. Y te sentaste así, con una conversación franca, así, y profunda. Y llegaste hasta el último, ¿sí? Hermano, yo tengo un problema con el sexo. Pero llegaste hasta ahí, hasta la parte como más gruesa, ¿no? Hay detalles escabrosos más abajo que no los comentaste. No, es que la verdad es que esto sí que ya no lo puedo. Es todo. Es todo. No sirve para la mitad. Cuando uno tiene cáncer, las intervenciones que le hacen son radicales o dicen, no, si aquí ya sacamos todo lo más grueso, lo que quedó ahí de todos esos chicos no tiene importancia, no vamos a hacer nada con eso. ¿Qué es lo que sucede? Que ese poquito que quedó se reagrupan y comienzan a formar nuevos tejidos y comienzan a aparecer más tumores por todo, ¿cierto? Si no lo hicieran, si la intervención no fuera radical, el cáncer vuelve a aparecer. Pecado igual. Si tu confesión no es radical, el pecado vuelve en gloria y majestad. Y a veces hasta reloaded, ¿cierto? 2.0. Pasa. Entonces, saliendo de aquí, luego vamos a terminar, van a conversar con su coyuntura, vamos a conversar con nuestra coyuntura y le van a decir, ¿sabéis qué? Yo he estado viviendo todo esto y te quiero contar en la profunda, quiero irme en la dura con esto. De verdad, porque eso, conocimos la verdad, ¿cierto? Y la verdad nos hizo libres. Ya, entonces vivamos en la verdad, vivamos en la firme. Finalmente, con esto voy a terminar. Vean por favor el Salmo 32.
Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan. En momentos de angustia, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor de Él envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Amén. Vivamos de acuerdo a este salmo. Gracias, hermano. Amén. Le doy gracias al Señor por ser soberano sobre esta palabra. Si les prestara los apuntes se darían cuenta que la palabra que yo preparé iba para otro lado. Pero el Señor es así, siempre sucede. Y yo quiero que sea así. Yo quiero que sea lo que Él quiere.